Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 26. Y mantenga su Biblia abierta en ese capítulo, Génesis capítulo 26. El título del texto es Isaac en Gerar. ¿Cuántos saben que tenemos por costumbre, o más bien hemos cogido por costumbre por parte del Espíritu, declarar una palabra profética todo el primer domingo de cada año? Amén. ¿Recuerdan el año pasado cuál fue la palabra? Expansión. Y esa expansión es parte de nuestra naturaleza, de nuestra sustancia como iglesia Nueva Vida en Tres Cantos. Estamos ungidos y bendecidos para la expansión. Cada palabra profética, iglesia, es la palabra de Dios cargada de poder y autoridad para transformar nuestra realidad en los próximos días de este 2026. Quienes la reciban hoy, se les va a despertar un espíritu de fe. ¿Cuántos los van a recibir? Se les va a despertar un espíritu de fe. No hablo de fe para salvación ni para creer en Dios. Hablo fe para abrazar una palabra y que el reino de los cielos se acerque a esta realidad y la transforme por completo. Por eso declaramos palabras cada principio de año, porque sabemos que es el vector, es el vehículo que nos va a guiar poco a poco por cada mes de este año 2026. Dios hablaba al pueblo de Israel, le hablaba por jornadas. Ciertamente había una voluntad general para el pueblo de Israel, pero en cada temporada del pueblo de Israel, Dios soplaba una palabra al pueblo para animarlo y prepararlo para lo que venía. Y este año yo sé que el Señor nos prepara para la cosecha abundante. ¿Cuántos dicen amén? Es el año de la cosecha. Diga conmigo, la cosecha está lista. Quiero que levante su mano allí en su lugar, su mano derecha, y diga conmigo, este año. Diga conmigo, este año daré fruto, recogeré fruto, porque la cosecha está lista. Con esa misma mano, póngase al que tiene a su lado y dígale, este año darás fruto, recogerás fruto, porque la cosecha está lista. Denle un fuerte aplauso al Señor. La cosecha está lista. Amén. Y entre todas esas palabras que el Espíritu en oración nos da a aquellos que nos llama al pastorado para dirigir una iglesia, una de ellas está en Isaías capítulo 9 versículo 3, porque siempre vamos delante de Dios a buscar la palabra pertinente. Isaías capítulo 9 versículo 3, si alguien puede cerrar la puerta. Isaías capítulo 9 versículo 3 dice la escritura, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega. ¿Multiplicaste qué? ¿Y multiplicaste qué? La alegría. Hermano, eso es palabra del Señor para nosotros en este año 2026. Multiplicaste la gente porque estamos destinados a expandirnos, iglesia, porque tenemos algo del Espíritu que necesitan las personas. Esto no es un mito, esto es una realidad espiritual. Y Dios ha derramado una unción sobre esta iglesia, que vendrán días en este año 2026 de multiplicación, pero a la par, en paralelo, también vendrán días de sumo gozo, porque estaremos recogiendo fruto de una cosecha abundante preparada por el Señor. Y tú dirás, ya, pero yo en el 2025 no vi fruto. Pero sembraste. ¿Cuántos han sembrado? Pero sembraste, y sembraste, y sembraste. Y aquel que siembra con lágrimas, en el tiempo, en la espera, con regocijo se cosechará. Tal vez para ti el 2025 fue cuesta arriba, cansado, con lágrimas, subiendo una cuesta muy inclinada,
Pero este año el Señor dará descanso, hermanos, y dará regocijo, porque recogeremos fruto incluso de lo que en el 2025 hemos sembrado. Y eso es palabra de Dios. Por eso están aquí, mire, los frutos, como representación de lo que vamos a recoger en este año 2026. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y esto es tremendo porque les dije que el último tramo del año 2025 yo estaba un poco decaído emocionalmente por ciertas vicisitudes de todo el año, que no fue fácil, pero el Espíritu infundió en mi vida gozo y alegría, que de algún modo es el motor que tenemos para tener expectativa por lo que viene. ¿Me entiende, iglesia? Si no tenemos gozo, podemos caer, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero si no tenemos gozo o nos falta gozo, podemos caer en una profunda tristeza y estar como en agotamiento y decaimiento continuo. Pero el Espíritu nos dice que en este año 2026, aparte de multiplicar la gente, también va a multiplicar el gozo en nuestras vidas. Tiempos de gozo, tiempos de regocijo, porque el Señor está preparando y ya ha preparado una gran cosecha. Y también orando al Señor, iglesia, el Espíritu en un tiempo de oración me guió y me dijo que va a ser el despertar de los intercesores en esta casa espiritual. El Señor va a despertar el intercesor que hay en ti, el hombre o la mujer de oración. ¿Cuántos quieren convertirse en ese hombre o mujer de oración? Somos hombres y mujeres de la palabra, pero es por el Espíritu que nos vamos a convertir en esos hombres y mujeres de oración, porque solo es en la presencia de Dios donde todo empieza a funcionar. Es allí en la presencia donde tenemos discernimiento, donde tendremos visión y donde Dios va a poner una carga por la gran comisión. Va a poner una carga por el evangelismo, porque sabe una cosa, que esto se trata de ¿qué? De almas. Solo 2 amenes allí. Esto se trata de ¿qué? De almas, hermano. No se trata nada más que de almas. Dios está interesado en salvar las almas. Miren lo que dice Juan capítulo 4 versículo 35. Lo dijo Jesucristo. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En el contexto se refiere a corazones de personas. Hay corazones de gente que ya están preparados. Si bien es obra del Espíritu dar la cosecha, es responsabilidad de la iglesia recoger los frutos. Y nosotros este año 2026 tenemos que recoger ¿qué? Los frutos que Dios ya ha preparado. Hay gente preparada. Hay gente que está preparada en su corazón. Hay gente que ya le ha caído la lluvia temprana en los cultivos, en lo que es el campo agrícola. Cuando cae la lluvia temprana, esa lluvia ablanda la tierra o la dureza de la tierra. Hay gente que ya está ablandada o tratada o procesada por el Espíritu. Y nosotros, como el apóstol Pedro, tenemos que ir a casa ¿de quién? De Cornelio, para anunciarle las buenas noticias de la salvación del Señor. Este año tiene que haber en nosotros una pasión por las almas. Una pasión por las almas, hermano. Tenemos que ir y predicar el evangelio con tu testimonio, con tus palabras, porque esto se trata de almas. Y en primera instancia, la cosecha que ha preparado el Señor aquí en Tres Cantos, con la gente que habita y reside y está empadronada en esta ciudad, es que tú y yo podamos cosechar esas almas para traerlas al reino del Señor. Hay vasos preparados, hay gente preparada, y debes de empezar por tu propia familia. Hay gente que Dios ya ha tratado en el secreto. Cornelio estaba preparado, tan solo tenía que obedecer Pedro para ir a casa de Cornelio. Y cuando obedeció, se abrió toda una puerta
a un gran avivamiento de evangelismo, porque solo una persona obedeció al mandato del Señor. Que este año 2026 como iglesia tengamos el ADN y la carga por las almas. ¿Cuántos se comprometen en eso? Ya los campos están blancos. No decís vosotros en vuestro tiempo natural, decís, faltan 4 meses todavía. Naturalmente, a veces hay personas a las que vemos la fachada y dicen, no, esto todavía queda, ¿no? Todavía queda un buen rato para que Dios lo toque. Pero dice Jesús allí en ese dicho, dice, ya está listo, porque lo está viendo con los ojos del Espíritu. Y nosotros tenemos que ver a la gente con los ojos ¿de quién? Del Espíritu. Alzad vuestros ojos, levantad la cabeza y ver los campos que están blancos, porque el trigo cuando está maduro para recogerlo se pone blanco y es como un lienzo blanco que se ve cuando el trigo está ya maduro para la recolección. Los campos están blancos, pero tú y yo tenemos que ir a recoger los frutos del Señor que ya ha preparado para nosotros. Es el año de la cosecha, hermanos, y en primera instancia el Espíritu nos está hablando y nos está diciendo, iglesia, yo voy a despertar en vosotros la gran comisión. En primera instancia por una generación de jóvenes que está sufriendo, empezando por aquí, en esta ciudad. En Japón, llenos de tecnología, llenos de todo lo que es tecnológico, hay un ministerio que se llama Ministerio de la Soledad. Y fue creado producto de los jóvenes que se suicidaban constantemente en Japón. Crearon el Ministerio de la Soledad porque entendieron que los jóvenes estaban muy solos, hermano. Y esa epidemia cruel que ataca el corazón de los jóvenes los quiere desaparecer del mapa. Y la iglesia tiene el mensaje de esperanza. Y no lo estoy diciendo por decirlo, estoy diciendo porque he hablado con jóvenes. He hablado con muchos jóvenes que por esta mente a veces se les pasa tal cosa. Y me pregunto, ¿dónde está la iglesia entonces? Hay gente que ya está preparada y tenemos que ir a recoger esos frutos. Y no está muy lejos, está allí cerca, en tu trabajo, en tu familia, los frutos que Dios te va a dar para que los recojas. Porque los campos están blancos. Los campos están blancos. Y si hoy abrazas esta palabra que es profética, la palabra va a transformar tu realidad en los próximos días y va a despertar el espíritu de fe adecuado para que la creas y la abraces y la pongas por obra. Y quiero leer contigo en Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 6 y luego leemos del 12 al 22. Hablando del hijo de la promesa de Isaac, dice la escritura, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Vamos al número 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Diga conmigo, 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Él llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en esta tierra. Qué bendición el pasaje, ¿no? Es la mano del Señor sobre el hijo de la promesa. Es la mano de Dios sobre Isaac, ese adolescente que fue atado para ser sacrificado, pero de repente Dios proveyó un cordero para ese sacrificio. Es Isaac el hijo de la promesa. Gerar era una localidad que estaba angustiosamente en una gran hambruna, en una gran hambre. Era una situación muy grave. Era una sociedad gobernada por un hombre llamado Abimelech, que era el dueño de los pozos, de la tierra y de todo el territorio. Pero de repente vino una gran hambruna que Abimelech no pudo gestionar y no supo gestionar. La población de Gerar sufrió tanta hambre que no había cosechas, no había frutos, el cielo detuvo las lluvias, el suelo se agotó, el suelo ya no respondía, el suelo se volvió estéril, y por un gran tiempo sufrieron una gran hambre en toda esta sociedad de Gerar. Y cuando el suelo se agota y no llueve, se pierde la semilla y el territorio se vuelve infructífero. Por eso en Gerar había una gran dependencia por las aguas subterráneas, por los pozos. Quien poseía los pozos poseía la fuente de provisión. Quien era el dueño y el señor de los pozos poseía un gran recurso para poder garantizar las cosechas a largo plazo. Y por eso vemos en el texto que hubo una riña por los pozos, porque eran una fuente de provisión. Iglesia, cuando no hay cosecha se desata un gran problema en cadena. No hay grano para comer, no hay semilla para sembrar, no hay comercio para hacer el trueque, y la preocupación y el miedo se instalan y controlan la mente de la gente, y la gente empieza entonces a acariciar la idea de salir de ese lugar e ir a otro lugar. Isaac, seguramente, hermanos, infiero en el texto, Isaac seguramente se le pasó por esta cabeza irse de Gerar, porque naturalmente y bajo la lógica humana no era una tierra fructífera. Pero de repente el Señor, que siempre se adelanta a nosotros, le dice desde el cielo: Isaac, no desciendas a Egipto. Dios se le apareció a Isaac y lo detuvo de una mala decisión que pudo haber tenido. El padre de Isaac, Abraham, ¿recuerdan cuando lo prediqué aquí? Que Abraham, por las malas decisiones, bajó a Egipto en tiempos de hambre. Y de Egipto, ¿a quién trajo? ¿Lo recuerdan ustedes? Trajo a Agar, con la que tuvo un hijo que no era el de la promesa, que era Ismael. Y también su sobrino Lot se enriqueció y por las riquezas tuvieron un conflicto. Todo lo que Abraham recogió de Egipto le fue mal por eso. Hasta que Abraham decide volver otra vez al lugar y montar un altar para el Señor y arrepentirse de todo eso. Isaac está tentado otra vez a descender a Egipto, porque en Egipto tenemos el río Nilo, que da una cosecha segura. En Egipto hay un sistema ya de riego que favorece las cosechas. Egipto parece que es el mejor lugar para que Isaac descienda, pero de repente Dios se presenta y se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto. Isaac, tu vida no depende del Nilo.
Isaac, tu vida depende solamente de mi palabra. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna encrucijada donde no sabe qué hacer, si ir a la derecha o a la izquierda? Pero bendito sea Dios que Dios se aparece. Es el Dios que se aparece. Es el Dios que cuando no sé qué hacer o no sé cómo ir, porque hay cosas en la vida donde no tienes todas las piezas del puzzle, no las tienes a veces, pero tienes tu boca para levantar tus manos y decirle: Señor, ¿qué hago ahora? Entonces, cuando Dios ve un corazón que está receptivo a su voz, Él se aparece y le dice: no desciendas a Egipto. Tal vez Isaac consideraba esta posibilidad. Les digo que era muy duro el hambre que se vivía en Gerar. Revisé varios contextos históricos, sociales de Gerar en esa época, y era muy dura el hambre que se estaba viviendo en Gerar. Lo mejor humanamente era irse, pero bendito sea Dios que Dios se aparece siempre. Yo quiero que Dios se aparezca en este 2026. Dios aparece, Señor. Cuando no sepa qué decidir, tú ven sobre mí, Señor. Deténme de tomar malas decisiones. Deténme, Señor, de tomar malas decisiones. Huir de la dificultad es fácil, pero agarrar la palabra por fe a veces no es fácil, pero será bueno para ti y para mí. Dios no aparece cuando está todo en orden. Dios aparece cuando hay una necesidad y cuando la presión te empuja para decidir. Es allí cuando el Espíritu sopla a tu mente cuál es el camino correcto. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde su gracia no nos pueda proveer. Siempre el Señor, cada vez que te empuja a algo o te detiene en algo, es porque allí tú vas a fructificar. Y le dijo, frente a todo diagnóstico social, económico, agrícola, le dijo: tú detente en Gerar. Quédate aquí, en esta tierra donde los habitantes son filisteos y no creen en un Dios de pacto. Aquí quédate, porque serás tú el que yo voy a usar para manifestar mi poder en este territorio. Isaac obedeció la palabra, y porque obedeció la palabra, hermanos, él pudo ese año recolectar una gran cosecha, porque entonces las expectativas ya no estaban en el clima, la expectativa no estaba ni en la tierra, la expectativa no estaba en la lluvia, la expectativa no estaba en Abimelech, la expectativa estaba en la palabra del Señor, porque la fe siempre ve una posibilidad. La fe siempre lo verá, una posibilidad. Isaac, quédate en Gerar, porque aquí, frente a todo diagnóstico contrario, pronóstico, yo te voy a bendecir en esta tierra. Hermanos, Isaac se quedó en ese lugar, porque Dios actúa sobre quien lleva consigo su promesa. La pregunta es: ¿usted lleva consigo la promesa de Dios? ¿Usted lleva consigo la promesa de Dios? Dios actúa sobre quien lleva consigo su promesa. Y la única garantía firme que tenía Isaac para quedarse en Gerar era la bendita palabra del Señor. La cosecha abundante, hermanos, fue el resultado de la obediencia de Isaac a su palabra. Antes de sembrar, siempre habrá que preparar el terreno. Diga conmigo: antes de sembrar, siempre habrá que preparar el terreno. El terreno en Gerar no había llovido. Imagínate cómo estaba el terreno. ¿Cuántos alguna vez han sembrado algo aquí? ¿Cómo estaba eso, José Manuel? Estaba más duro que... Ese terreno estaba bajo un barbecho forzado. Había una capa endurecida en la tierra y había que tomar el azadón. El azadón, ¿saben lo que es, hermanos? ¿Sí? Es una herramienta agrícola que pesa mucho, que yo he cogido eso en casa en la finca de mi suegra.
una cosa así de grande, pesada, que la levantas y empiezas, le das flojito fuerte. ¿Cómo le das tú a la tierra? Fuerte. Con lo que puedas. Coges el asadón y empiezas a darle pa, pa. Estás preparando el terreno porque estás rompiendo la dureza de la tierra. En primer lugar, para meter la semilla, para sembrar en la tierra de Gerar, que le dio la cosecha a Isaac, tenía que preparar el terreno. Y tenía que coger entonces el asadón, Giselle, el asadón, y dar, mira, el Ramón está allí, darle fuerte y fuerte y más fuerte hasta romper los terrones de la tierra. ¿Me entiendes? Estaba rompiendo ese barbecho forzado y dale fuerte para luego remover todas las malezas y las piedras que habían en el terreno antes de echar la semilla. Ojo, antes de echar la semilla había una preparación en el terreno. ¿Qué nos habla todo esto simbólicamente, hermanos? Y es que a veces existen áreas en nuestra vida, en nuestro ser interior, que durante el 2025 no dieron fruto. No porque Dios ha faltado a su palabra, sino porque la semilla no pudo penetrar en esa área en tu vida. Y el Espíritu Santo tiene que coger ¿qué? El asadón y romper la dureza que a veces hay en nuestros corazones. El objetivo es sembrar. Número 1, sembrar. Pero para echar la semilla y que ésta tenga su función y propósito por la cual fue diseñada, primero hay que preparar el terreno. Y el asadón, a veces, hermanos, a mí, lo digo a nivel personal, a mí el Espíritu Santo ha cogido el asadón. Wow. En el 2025, ahí, pa. Se ríen por aquí. Hasta romper ciertas áreas, porque a veces entregamos un 50% del alma y el otro 50, 25, 40 lo dejamos para nosotros, para el ego. Y el Señor coge el asadón y como quiere sembrar en esa área en tu vida, tiene que empezar a romperte para remover la maleza, hermanos, y las piedras que obstaculizan que se siembre la semilla de su espíritu. ¿Cuáles son las durezas que hay en tu corazón? Iglesia, ¿cuáles son las durezas? Porque, ¿sabes una cosa? Cuanto más dureza tengamos en el corazón, nos volveremos una gente dura, una gente intransigente, una gente emocionalmente fría, una gente espiritualmente apagada. ¿Por qué? Porque hay excesiva dureza en el territorio de nuestros corazones. Permitamos pues en este año 2026 que el Espíritu Santo rompa los terrones, rompa al Señor lo que tiene que romper en nosotros, porque lo siguiente será echarte la semilla para que en aquella área en la que todavía no has dado fruto, el Espíritu pueda encontrar un fruto, porque estamos destinados por el Señor a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo: a estos les quito el reino, y esto es fuerte, a un grupo de personas les quito el reino o la revelación del evangelio, les quito el reino porque no han dado fruto, y se los daré a estos para que puedan dar. El evangelio consiste en eso, en dar fruto en nuestra vida, en dar frutos del Espíritu, frutos, acciones, actitudes diferentes en nuestro proceder diario. Es necesario que el Espíritu, hermanos, pueda rompernos de vez en cuando, que nos viene bien, de vez en cuando nos viene bien un asadón de estos. Nos viene bien para que
tengamos un corazón más blando que responda a su presencia. Porque a los altivos el Señor los mira, mas a los humildes el Señor se acerca. Aquellos que se dejan ablandar el corazón. Señor, si tienes que pegar en mi tierra, pégale muchas veces. Dale fuerte, pero ablándame. Porque la Biblia habla de los últimos tiempos. Habrán hombres amadores de sí mismos. Habrán hombres que se quieren mucho, 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 mucho. No quieren a los demás. Líbrame de eso. Señor, coge el asadón de tu espíritu y rómpeme. Porque quiero ser la diferencia. Este 2026 quiero ser la diferencia. Deja que tu corazón se prepare para recibir la semilla. Tú sabes qué área es. Y Dios lo sabe. Y alguien más lo sabe. ¿Sabes quién lo sabe? Las tinieblas. También saben cuáles son las áreas que tú no has entregado a Dios. Y las tinieblas también tienen una semilla. Las tinieblas también buscan sembrar en tu corazón. Cuando no siembra Dios, siembran las tinieblas o siembra la carne. Pero queremos sembrar, dejar que Él siembre en nuestra vida esa semilla del Espíritu. Porque yo quiero frutos, hermanos. Yo quiero frutos en este 2026. Yo quiero recoger toda la cosecha que Dios tiene para nuestras vidas en este 2016. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. Esto es, la palabra de Dios ha roto las dinámicas físicas de la naturaleza. La ha roto. Porque con vientos favorables, con lluvia favorable, con semilla favorable, se cosecha el 30%, no más. Según la agricultura moderna, al 30%. Aquí hablamos que hay una cosecha del 100 por 1. Por la palabra. La palabra. La palabra que es capaz de santificar la tierra, darle vida a lo estéril, romper los terrones, romper las durezas. Por la palabra. Eso quiere decir 100 por 1, quiere decir que cada uno que sembraban una semilla, ¿y cuánto daba? Daba así. Eso no es natural, porque Dios es sobrenatural. ¿Está preparado para cosechar al 100 por 1? ¿Está preparado? Entonces deje que la semilla del Espíritu se siembre en su corazón y entregue esas áreas que hasta ahora han estado endurecidas en su vida. Porque viene una cosecha abundante para nuestras vidas, hermanos. Pero tenemos nosotros entonces que dejarnos sembrar por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Me puse el pasaje, el de Lucas. Lucas 6:38 son las palabras del propio Jesús en sus días aquí en la tierra. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay 4 características de la siembra de la semilla del Señor en nuestras vidas. Primero dice que es buena, y esto en el griego significa una semilla de alta calidad, que incluso puede llegar a florecer en terrenos difíciles. Una semilla de alta calidad que puede florecer en terrenos difíciles.
Cuando la Biblia habla acerca de terrenos, siempre el 98% de las veces se refiere a corazones de las personas. Y el sembrador salió a sembrar. ¿Recuerdan la parábola? Y los terrenos eran corazones de las personas. Darán medida buena, que es de alta calidad, que puede fructificar incluso en terrenos difíciles. Es decir, no hay corazón difícil que se le resista al trabajo del Espíritu Santo. No hay corazón difícil. No lo hay. Quitémonos eso de la mente hoy. No hay gente difícil. Dios hace un trabajo, una obra de arte en la vida de la gente. Y pone su semilla, y esa semilla es capaz de fructificar aún en corazones difíciles. ¿Alguien aquí conoce gente difícil? Que naturalmente decimos, bueno, yo creo que no, este no se va a convertir. Pero Dios hoy nos rompe el paradigma y nos dice, no pensemos eso. Pensemos en que la semilla es tan poderosa, tan llena de vida, tan llena de fuerza, que puede convertir aún a la persona más difícil. ¿Cuántos dicen amén? La semilla es buena. Dice que la medida será apretada. Esto quiere decir que se va a sembrar con sabiduría y propósito. La semilla no se deja caer al azar, sino que, porque se desperdicia, sino que tiene un propósito por la cual es sembrada. Si tú has sembrado en un lugar donde no ves fruto, está claro, no es allí. Pero si has sembrado en un lugar donde ves mucho fruto, está claro, es allí. Es allí. Porque la semilla es apretada. Eso quiere decir que se siembra con intención, con sabiduría. Se siembra con propósito. Y cuando tú siembras en la gente o en lo que estés sembrando, en lo que estés invirtiendo tiempo, invirtiendo vida, invirtiendo finanzas, en lo que inviertas, en eso, si no hay fruto, no hay resultados visibles, ¿qué quiere decir eso? Que no es allí, sino que solamente será donde el Espíritu haya bendecido esa tierra para que produzca su fruto. Es allí donde debemos de sembrar. La semilla es buena, es apretada, pero también la semilla es remecida. Eso quiere decir que las semillas eran esparcidas por distintos lugares del territorio. Habían varias semillas. Yo creo hoy, iglesia, que el Señor va a depositar muchas semillas en nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? Para que tú seas como el sembrador que sale a sembrar, y esparces la semilla por el territorio de la gente. Y eso habla, o yo lo entiendo así, habla de que cuando tú hablas con una persona, como les he dicho, he hablado con tanta gente que he aprendido mucho de la gente. He aprendido mucho de la gente porque me he sentado a hablar con la gente. Y cuando yo leía que la semilla es remecida y que el agricultor echa la semilla así y que la esparce para que, tocando varias partes del terreno, recordé cuando yo hablo con la gente que como sembrador nos sentamos cara a cara a escuchar y tenemos las semillas de Dios para tocar varias partes del territorio de su corazón. Y podemos tocar una parte y otra parte. Le tocamos a veces el rechazo a la gente y allí está. Y ponemos la semilla del perdón. A veces tocamos en la gente los abusos que ha vivido y tenemos que poner la semilla del perdón. Tocamos varios aspectos del terreno del corazón de las personas. Por eso las semillas que Dios te da es para que te sientes y las esparzas al corazón de la gente. Porque la semilla que Dios te da lleva vida en sí. Y cuando tú escuchas a la gente y escuchas los aspectos de su vida, te da la autoridad también, no solo para escuchar, sino para
sembrar lo que Dios te ha dicho sobre ellas. Es tiempo de hacerlo. En este 2026, hermano, Dios deposita semillas en nuestras manos. Semillas. Pero las semillas es para sembrarlas. Sembrarlas en personas, en corazones. Para sembrarlas en la gente. Y a veces tendrás tantas semillas que podrás tocar varios aspectos de la vida de la gente, pero podrás sembrar algo allí. Esperanza, fe, perdón, no sé lo que Dios te diga, pero puedes sembrar en la gente. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Y por último, la semilla, dice la Escritura, que la medida será rebosando, porque Dios multiplica más allá de lo que nosotros sembramos. Dios multiplica, como dije al principio, el fruto, el resultado de la cosecha de Isaac fue al 100%, porque el Señor bendijo esa cosecha, porque la cosecha es el resultado de la obediencia y de la siembra. La cosecha revela el favor de Dios, pero también, mis queridos hermanos, como leímos en el texto, provoca oposición. Se hizo tan poderoso, tan rico Isaac, que los filisteos de aquel tiempo le tuvieron envidia, dice la Escritura. La cosecha, la fructificación en Isaac fue visible para todos, pero para algunos fue incómoda. Los filisteos simbolizan la oposición que intenta impedir el avance de la siembra y la cosecha. Esa oposición se puede manifestar en personas, como lo vimos en el texto, en gente con envidia, que te intenta cerrar los pozos, como hacían los filisteos, cerraban los pozos para que la cosecha de Isaac no continuara a largo plazo. Pero cuando uno está bendecido por Dios, por mucho que le intenten cerrar los pozos, Dios siempre abrirá un pozo a favor de cada uno de nosotros. Eso no importa. No es Gerar, no es el territorio, es Isaac que está bendecido por Dios, ¿me entiende? Es Isaac que está ungido, que está bendecido por Dios, y donde quiera que se encuentre este hombre Isaac, será prosperado porque está el favor y la gracia de Dios encima del hijo de la promesa. La cosecha revela el favor de Dios en nuestras vidas. Y la cosecha será visible a los demás. Y cuando tú has cosechado un matrimonio saludable, ese matrimonio es visible a los demás. Y ese matrimonio se vuelve un ejemplo, un referente y una inspiración para otros. Porque lo cosechaste, lo sembraste. Cuando siembras en hijos obedientes y con el tiempo ves el fruto en ellos, tus hijos se vuelven inspiración para otras familias. Y tu paternidad y tu maternidad quedan selladas por el Espíritu, porque te volviste un referente para ellos, porque obtuviste una cosecha. Cuando ve la gente que Dios te bendice y te bendice y te bendice, muchos hermanos quedarán admirados de lo que Dios hace por ti. Pero también tenemos que entender que hay una minoría que se levantará en oposición a esa cosecha, porque no todos te van a admirar. Algunos, como en el texto, pueden crear una oposición al avance de tu siembra y tu cosecha. Y empezaron con la envidia que tenían encima los filisteos a cerrar los pozos, porque los pozos eran la fuente de aguas que garantizaba la cosecha a largo plazo. Este año 2026 no solamente cosecharemos en ciertas áreas o ciertas cosas puntuales, no, la cosecha será constante en nuestra vida en este año 2026. Que vea la gente, el compañero de trabajo, tu amigo, la gente tricantina, que vea que somos bendecidos por Dios en todas las áreas, tanto la financiera, la económica, la empresarial, lo que fuera, pero que somos bendecidos por Dios. Porque entonces van a decir: Dios mío, pero ¿qué tiene esa mujer o qué tiene ese hombre que pone una semilla y se le multiplica por 100?
¿Cómo ese hombre pudo con ese matrimonio? ¿Cómo esa mujer pudo recuperar otra vez su esposo o su esposa? ¿Cómo pudieron hacer eso? Y la gente se hace preguntas, porque entonces te vuelves inspiración para los demás. Pero aunque se levante oposición y el enemigo intente desgastarnos en el proceso, porque mire que Isaac, dice la escritura, que iba y abrió un pozo porque quería más cosecha. Isaac quería más cosecha y abrió un pozo de aguas profundas, aguas subterráneas, y venían los filisteos y cerraban el pozo. Y el pozo era del padre Abraham. Hombre, y venían los filisteos, ¿no? Venían y cerraban el pozo. Y dice la escritura que Isaac no entraba en conflicto con ellos. ¡Wow! ¡Qué hombre de paz! ¡Qué hombre de Dios! Es un fuera de serie del sistema. No entra en conflicto. Y va entonces y abre otro pozo Isaac. Y vienen los filisteos y ¡pah!, echan tierra al pozo. Y va un tercer pozo y abre el pozo y viene otra vez, le echan tierra al pozo. Y dice la escritura que Isaac, aunque reñían con él, Isaac no entraba en conflicto. No entraba en conflicto. Era un hombre de paz. Alguien quería detener la cosecha y la siembra y la cosecha, pero ese hombre de paz no entraba al trapo, no entraba en el juego del conflicto, sino que le dejaba todo. Porque si él dijo, él lo va a cumplir. Porque si yo meto mi mano allí, la puedo liar. Es mejor que yo salga de eso y que todo conflicto lo deje al Señor. Entonces fue un cuarto pozo y dice que allí abrió el pozo y llamó al pozo Rehobot, que significa en hebreo lugar espacioso, y allí lo bendijo el Señor. Los pozos eran más importantes que la propia cosecha, porque se puede tener semilla, puede haber tierra, pero si no hay agua, no hay nada. Los pozos eran de suma importancia, de capital importancia en esa época. ¿Quién tenía los pozos, hermano? Tenía una fuente. ¿Quién tenía los pozos? Era bendecido por Dios. Y él quería el pozo, pero le cerraban el pozo. ¿Cuántos pozos te ha cerrado el enemigo? O la envidia te ha cerrado pozos, yo no sé. Pero no entres en conflicto. Deja toda justicia en las manos del Señor, porque Él tiene un gran pozo de fuente de agua viva para ti en este año 2026. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. No entres en conflicto. Eres un hombre de paz, eres una mujer de paz. No entres en conflicto, porque el resentimiento o el conflicto le da derecho legal al mundo de las tinieblas para afectarte en todas las áreas. Y aquí lo sabemos. Está buscando el derecho legal, las tinieblas, el resentimiento, el conflicto. Huye del conflicto. Sé un hombre de paz. Y el Señor te va a bendecir. Los pozos eran las aguas subterráneas. Era la provisión que garantizaba cosechas a largo plazo. Fruto al 100% a largo plazo. Esos eran los pozos. ¿Qué simboliza los pozos? En un pozo le habló el Señor a la samaritana. ¿Lo recuerdan? Tú buscas este agua superficial, natural, y volverás a tener sed. Yo te puedo dar el agua viva que salta para vida eterna, porque yo soy el agua viva. Los pozos simbolizan la vida espiritual profunda, la vida del Espíritu. Porque solo la vida del Espíritu va a sostener los frutos en nuestras vidas. Es la vida espiritual profunda, hermanos. No hablo de meditación solamente. Hablo de profundizar en la vida del Espíritu, donde de Él tomamos dirección, porque Dios quiere hablarnos. Son los pozos, el acceso a las aguas. Y nosotros en este año 2026, para garantizar todos los frutos que vamos a recoger en todas las áreas, debemos, hermanos, de buscar al pozo, a la fuente de aguas vivas, que es Jesucristo.
Si no hay pozos, por mucho que haya semilla, no funciona. Si no hay pozo, Luis Miguel, si hay asadón, tampoco funciona. Si no hay pozo, aunque haya tierra para sembrar. Porque la vida, hermanos, está en el agua. Y ese agua es el que riega la tierra y prepara la tierra para que tú eches la semilla. Y esa semilla active dentro la promesa de Dios. Yo sé que tú este año vas a fructificar. Tengo más fe que tú. Yo sé que este año vas a fructificar. Vas a recoger muchos frutos. Yo sé que hay tal vez cosechas frustradas, porque en el 2025 fue todo a veces cuesta arriba. Fue difícil. Pero como dije al principio, los que sembraron con lágrimas también van a recoger con alegría en este 2026. Todo lo que sembraste en el año 2025, hermano, prepárate con la cestita para recoger en este año 2026. Pero que el primer fruto que recojas sea los frutos del Espíritu en tu alma. De allí a más. Primero la transformación aquí dentro, en esta tierra, mira, esta tierra que se transforme para recoger los mejores frutos del Señor.